Vamos a referirnos hoy a la arteriopatía obstructiva crónica de los miembros inferiores. Entendemos como tal la enfermedad que causa una obstrucción de los ejes vasculares de los miembros inferiores. Y esta obstrucción está causada por una lesión característica y su evolución. Esta lesión característica es la placa de ateroma. La incidencia global es de 0,05 a 0,1%, predomina en el sexo masculino, sobre todo por arriba de los 50 años. En el sexo femenino aparece en general más tardíamente. Es asintomática en la mayoría de los casos y se mide en esos casos en que es asintomática por el índice tobillo-brazo, que tiene que ser menor o igual a 0,9. Se asocia con la afectación de otros territorios, fundamentalmente las coronarias, que se encuentran hasta un 60% afectadas cuando el paciente presenta una arteriopatía, y en algunos casos puede ser mayor, y también la enfermedad cerebrovascular en un porcentaje de hasta 30%. Se asocia a una mortalidad global en los pacientes con claudicación intermitente dolorosa, que de 3 a 5% puede ser de un 30% a los 5 años. En los casos de isquemia crítica hasta un 25%. Y en general es tanto por enfermedad coronaria como por enfermedad cerebrovascular y no por la enfermedad de miembros inferiores. Desde el punto de vista de la patología, esta enfermedad implica la existencia de estenosis arteriales, y estas estenosis arteriales progresan en la evolución hasta provocar una oclusión arterial completa. Esta evolución puede ser más rápida o más lenta. Esta obstrucción relativa de distinto calibre provoca un desajuste entre las necesidades de los tejidos periféricos y el aporte de sangre, o sea que la oxigenación tisular se ve comprometida en forma progresiva. La unidad anatomopatológica de esta obstrucción es la placa de ateroma. La presencia de una arteriopatía implica la acción de factores de riesgo en su aparición, producción y evolución. Fundamentalmente, hay varios, pero fundamentalmente hay que destacar dos muy importantes: el hábito de fumar y la diabetes mellitus, que tienen algunas características desde el punto de vista epidemiológico a tener en cuenta. El hábito de fumar se asociaba clásicamente a formas más graves. El abandono mejora el pronóstico de esta enfermedad y implicaba en algún momento un mayor riesgo de amputación. Esto ha venido cambiando. Por otra parte, la diabetes mellitus ha aumentado notoriamente a medida que disminuye el hábito de fumar. Se calcula con respecto a la diabetes mellitus que por cada aumento de un 1% en la hemoglobina glicosilada se asocia un 25% más de riesgo de padecer la enfermedad a nivel de miembros inferiores, porque se asocia a su vez con neuropatía y con microangiopatía. Se determina también en el caso de la diabetes mellitus un mayor número de falsos negativos en la medida de índice tobillo-brazo por las características de la afectación vascular. Otros factores de riesgo de no tan clara incidencia en la aparición, pero sí que afectan en cierta forma la evolución, son la hipertensión arterial, el aumento de fibrinógeno, la homocistoína, el aumento del PCR, y por otra parte la dislipemia, que suele asociarse más con la afectación de otros territorios que no tanto con el de los miembros inferiores. La placa de ateroma se forma de la siguiente manera. Primero hay una lesión endotelial por factores químicos, por la vasoconstricción, entre otros la nicotina tiene acción a este nivel. Se produce una proliferación y migración de células neurovasculares lisas con inclusión de colesterol, la producción por los depósitos de colesterol de células espumosas. La adherencia plaquetaria juega su rol también en esta etapa, y esta placa va creciendo y rodeándose de una capa fina fibrosa. Característicamente, si bien afecta todo el árbol vascular, la distribución de las lesiones se hace en forma segmentaria, lo cual permite una alternancia de zonas relativamente sanas con zonas patológicas, lo cual tiene implicancias tanto desde el punto de vista de la manifestación clínica como de las terapéuticas en los distintos casos. La longitud de estas lesiones es variable según los casos, así como también el grado de estenosis que representan. En la evolución de la patología hay que tener en cuenta la aparición de complicaciones que aceleran la gravedad de la misma, aceleran la evolución y la gravedad y determinan las manifestaciones clínicas.
Una de ellas son las complicaciones de la propia placa. Esta puede desarrollar trombosis sobre la misma, o del material de la misma puede embolizarse en sentido distal siguiendo el torrente sanguíneo al romperse la placa, o al mismo tiempo al romperse la misma se puede producir su disección. La disección implica el clivaje de la íntima patológica lesionada a nivel de la placa por el torrente sanguíneo arterial, y en dirección del mismo producir una obstrucción de la arteria a dicho nivel y distalmente. Asimismo, la evolución importa el desarrollo de la circulación colateral. Esto es muy importante dado que permite la apertura de vías alternativas que van sorteando las zonas ocluidas en forma progresiva, y es mayor, por lo tanto, el desarrollo de esta circulación colateral cuanto más lenta es la evolución de la obstrucción causada por una enfermedad ateromatosa. Con respecto a las manifestaciones clínicas, depende por supuesto de la evolución y de la extensión de la enfermedad. Pueden reconocerse diferentes etapas. Como ya decíamos hoy, la mayoría de los casos cursan en forma asintomática, detectándose por la medida del índice tobillo-brazo o eventualmente la presencia de alguna alteración o ausencia de los pulsos a la palpación. La claudicación intermitente dolorosa, que constituye el síntoma característico, vinculado fundamentalmente al dolor a la marcha, que está directamente relacionado con el esfuerzo, y este esfuerzo vinculado al perímetro de marcha, es decir, el largo de marcha, en qué momento de la longitud de marcha es que aparecen los síntomas, así como la asociación o no de declive del terreno sobre el que camina el paciente, es decir, cuando más tempranamente aparece o cuanto más tardíamente aparece, y que característicamente calma con la detención del paciente luego de caminar. Por otra parte, la presencia de dolor de reposo, dolor que aparece con el miembro horizontal, dolor en general a predominio distal, asociado en general a otros cambios como son frialdad, cambios de coloración de la piel periférica, con la presencia de coloración rojiza, blanca característica cuando el paciente se encuentra en reposo, y rojiza cuando el paciente la coloca en declive. Esto se debe a las alteraciones a nivel de la regulación de la microcirculación, que determinan que el paciente presente un aumento de la irrigación del tejido en declive con ese cambio de color. Este cambio de color se asocia muchas veces también a dolor, lo que se denomina eritromelalgia. Y por último, la presencia o aparición de lesiones necróticas como etapa final de la enfermedad. Cualquiera de estos cuadros puede aparecer en primera instancia, no necesariamente el paciente recorre los cuadros clínicos descritos. Se define como isquemia crítica la presencia de dolor de reposo de duración mayor a 2 semanas o la presencia de lesiones tróficas isquémicas asociadas a una presión arterial en el tobillo menor o igual a 50 milímetros de mercurio o una presión sistólica digital menor o igual a 30 milímetros de mercurio. De esta forma clasificamos las etapas clínicas en grados, llamados los grados de Fontaine. Estos grados son 4. El grado 1 corresponde a la patología asintomática, el grado 2 corresponde a la patología sintomática, a la paciente con claudicación intermitente dolorosa, dentro de la cual reconocemos desde el punto de vista pronóstico y terapéutico 2 etapas. La etapa A no invalidante y la etapa B invalidante, o sea, grado 2A y 2B de Fontaine. El grado 3 corresponde al paciente que presenta un dolor de reposo, evidenciando una isquemia más crítica del miembro. Y por último, el grado 4 corresponde a la aparición de lesiones necróticas. Hay que saber diferenciar el dolor de la claudicación intermitente de otro tipo de dolores. La claudicación intermitente, el dolor afecta siempre los mismos grupos musculares vinculados sobre todo a la marcha, los antigravitatorios, la pantorrilla, el cuádriceps o los glúteos, y que esta, dependiendo del nivel de la obstrucción, y que la cesación de estos síntomas típicamente con la detención de la marcha en forma relativamente rápida es lo característico. Hay otros tipos de dolores que no presentan estas características, sino que aparecen desde el comienzo de la bipedestación o con el paciente en reposo,
sin una vinculación con la marcha. Hay que tener en cuenta que no aparezcan en otras situaciones como el reposo, cambios posturales, al acostarse, etc. Algunos de estos síntomas pueden coexistir con la arteriopatía, pero no serán manifestación de la misma. El diagnóstico se hace en base no solo a la clínica, sino a la paraclínica. Y dentro de estos, los estudios más importantes se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, lo que corresponde al laboratorio vascular no invasivo, donde el eje principal, el estudio principal, es el ecodoppler, la asociación de una ecografía con un modo Doppler para evidenciar el movimiento de los fluidos dentro del dentro del vaso sanguíneo. El ecodoppler es fácil y rápido de realizar, no tiene mortalidad, tiene una alta sensibilidad para ver las lesiones y la obstrucción a nivel del árbol arterial, mide también el flujo dentro de la arteria y tiene como quizás inconveniente que es técnico dependiente, depende mucho de la experiencia del técnico que lo realiza. Por otra parte, la arteriografía sigue siendo el gold estándar y corresponde a un estudio que en general es invasivo, en el cual hay que tener en cuenta el riesgo para los pacientes con un riesgo mayor de alteración de la función renal, la presencia de riesgo de alergias, de las alergias al yodo, pero es un estudio que tiene un muy buen nivel topografiador, valorando la extensión de las lesiones y nos permite sobre todo planificar el tratamiento quirúrgico. Vemos aquí la imagen de una arteriografía donde existe una obstrucción a nivel del flujo de la aorta distal, con obstrucción de ambos ejes ilíacos y el desarrollo de una circulación colateral, intentando sortear la obstrucción. En esta arteriografía se ve una estenosis crítica a nivel de la ilíaca derecha, con una obstrucción a nivel de la ilíaca izquierda e inicio de circulación colateral. Vemos aquí una obstrucción a nivel de la arteria femoral superficial en el sector medio, inmediatamente por arriba del canal del Hunter. Se obstruye completamente y se rellena a punto de partida de colaterales que vienen de la femoral profunda. A punto de partida de las mismas se rellena o se comienza a rellenar el origen de la arteria poplitea, como vemos abajo de la foto. En este caso vemos una obstrucción segmentaria corta de una femoral superficial derecha, con una arteria femoral superficial distal a la obstrucción bastante patológica, con un relleno también por circulación colateral. Vemos aquí cómo se ven los ejes patológicos a nivel distal. Actualmente la arteriografía está siendo reemplazada cada vez más por la angiotomografía y la angioresonancia. Ambos estudios tienen una mayor versatilidad, permiten visualizar la imagen arterial en relación a las estructuras adyacentes, permiten realizar reconstrucciones tridimensionales, permiten un mayor ahorro del contraste y tiene una serie de ventajas que actualmente las hacen de elección. Además son menos invasivas en la medida que se pueden hacer mediante la inyección periférica de contraste, evitando la cateterización directa de un vaso. El tratamiento se realiza según el grado de Fontaine. En la etapa sintomática se centra sobre la profilaxis y la corrección de los factores de riesgo como tratamiento médico. En la etapa de claudicación intermitente, en principio siempre se intenta realizar un tratamiento médico, en base, por supuesto, a corrección de los factores de riesgo y asimismo a la agregación de medicación. En los estadios B se puede realizar tratamiento quirúrgico, son los que antiguamente tenían indicación directamente quirúrgica. Se espera, si no responde a tratamiento médico, si no hay una mejoría frente al tratamiento médico, se indica tratamiento quirúrgico abierto o endovascular. En los grados 3 y 4, la indicación quirúrgica se impone. Debe mencionarse la importancia del consenso llamado TASC-2. Es un consenso internacional para manejo de la arteriopatía obstructiva crónica, creado en el año 2007 y se ha actualizado en el año 2015. Este vasto consenso, que incluye profesionales de Europa y de Estados Unidos, establece criterios desde la epidemiología, pasando por todas las etapas de la patología, su diagnóstico y tratamiento, constituyendo un material valioso y completo, y que trae asimismo recomendaciones para el tratamiento por los sectores de acuerdo a la afectación del sector del árbol vascular. El tratamiento médico se basa en la primera etapa
en un tratamiento higiénico con la cesación definitiva del hábito de fumar, un buen control de diabetes, realización de ejercicio físico. Seguirá tratamiento medicamentoso. Para protección, para cardioprotección, se emplean antiagregantes plaquetarios como aspirina o clopidogrel. No está comprobado su uso para la arteriopatía distal como utilitario. Se usan para prevención de la enfermedad coronaria. Hay fármacos específicos para mejorar la circulación distal. La ampetoxifilina, que se ha dejado prácticamente de usar, es poco útil, que es un mejorador reológico de los eritrocitos, y sobre todo el cilostazol, que ha cambiado en gran medida el tratamiento de estos pacientes, permitiendo mejorar el perímetro de marcha y disminuir los síntomas. Es un vasodilatador periférico con algún elemento antiagregante, tiene una utilidad demostrada, aumentando el perímetro de marcha y en algunos casos mejorando la permeabilidad de los bypass. El tratamiento quirúrgico se reserva entonces, como decíamos, para los estadios 3 y 4, por supuesto, y para el estadio 2B invalidante de la escala de Fontaine. Las directivas del tratamiento es mejorar el flujo sanguíneo distal revirtiendo la isquemia. Y no son tratamientos curativos, son tratamientos paliativos. Mejoran los síntomas, mejoran la circulación periférica, pero no lo curan ni la enfermedad de fondo, ni tampoco específicamente las lesiones que se produjeron. Hay dos grandes grupos de modalidades quirúrgicas. La cirugía convencional, mediante la realización en general de un bypass, o sea, de un puenteo del sector patológico responsable de la sintomatología, y por otra parte la cirugía endovascular, que cumple la misma función por la vía interna del vaso guiada por radioscopía, realizando la dilatación del mismo y la colocación de algún tipo de dispositivo, pues un stent, para lograr una mejoría en la circulación periférica, lograr abrir la obstrucción. El quirúrgico se realiza previa valoración del terreno, hay que valorar la multisegmentariedad de las lesiones y hay que elegir la modalidad de acuerdo a los territorios afectados. Se puede usar tratamiento endovascular o el bypass convencional. Clásicamente el endovascular se empleaba para lesiones cortas, sobre todo en sectores proximales, y a veces en obstrucciones totales. Ahora cada vez más se emplea en obstrucciones más largas y recanalizando sectores arteriales obstruidos completamente. Y en caso contrario se emplea un bypass convencional, se prefiere para lesiones extensas o distales, que implica el uso de vena safena de preferencia. Para la realización de un bypass, en caso de que no se cuente con una vena disponible adecuada, podrá tener que recurrirse al uso de prótesis simples o anilladas, en general de politetrafluoroetileno, PTFE, Gore-Tex, o bien el uso de arterias de banco, o sea, arterias de donantes cadavéricos que han sido liofilizadas, o sea, desecadas y luego rehidratadas, preparadas para su utilización. Ambas tienen menor permeabilidad a largo plazo, tienen más tendencia a obstruirse en la evolución, en el caso de las prótesis, además con el mayor riesgo de infección. En el caso de tener que realizar un bypass aorto-bifemoral, cuando hay una obstrucción a nivel del cono aórtico o de las ilíacas proximales y no se puede hacer un tratamiento endovascular, esta cirugía, que es una gran cirugía, se realiza interponiendo una prótesis bifurcada de un material llamado Dacron, que el mismo está tejido en forma más laxa o en forma más firme. Este material hay que precoagularlo previo a su colocación. Vemos aquí a izquierda una obstrucción de la aorta distal y a derecha la sustitución a dicho nivel por una prótesis bifurcada realizando un bypass aorto-bifemoral. Vemos aquí una prótesis de Dacron de un bypass aorto-bifemoral suturada a la aorta. Vemos aquí por último un stent metálico flexible y abajo cómo se va desplegando en la medida que se va soltando dentro de la arteria para poder de esta forma abrir la lesión responsable de una obstrucción o de una estenosis. Para finalizar y refiriéndose a la profilaxis, hay que tener en cuenta la importancia de la eliminación de los factores de riesgo para tratar esta enfermedad y aprovechar la presencia o la detección de la misma para valorar los otros sectores vasculares, sobre todo el sector coronariano, debido a la mortalidad elevada vinculada a estos otros territorios afectados.
O sea, hay que aprovechar para pesquisar estas afectaciones y tratarlas en consecuencia. Muchas gracias.